Bueno, Shalom. Hoy tenemos 24 de Kislev del 5777, que equivale a 24 de diciembre del 2016. Vamos a ver la Parashat Vayashet, que va desde Bereshit, Génesis 37:1 al 40:23. Se traduce como habitó, o se instauró, o se plantó. Esta Parashat, en resumen de la Parashat, nos ubica cuando Jacob habitó en Hebrón, la tierra donde había habitado su padre, para compartir el monoteísmo con las personas que vivían en ese lugar. También nos habla de José, el hijo preferido de él, cómo José le informaba al padre sobre las acciones de los hermanos y de los sueños que tuvo José, y también por esas situaciones cómo los hermanos comenzaron a odiarlo y a tenerle celos y rabia. Luego Jacob envía a José a donde los hermanos que estaban apacentando ovejas, y los hermanos, como tenían ya esa adversión contra él, deciden tomar medidas contra él. Lo juzgaron y decidieron que había que matarlo. Entonces José los encuentra, va a buscarlo a Chegendo, lo envía a su padre, luego los encuentra en Dotán, y al verlo los hermanos toman la decisión de matarlo, pero Rubén, quien decide interceder por el hermano para salvarlo, les da la idea de que lo metan a un pozo para no mezclar su sangre, sus manos con sangre. Luego Judá decide que es mejor venderlo, y como todos habían colocado a Judá como el principal entre ellos, como el rey entre ellos, hacen caso a su consejo y lo venden a unos ismaelitas. Luego que le informan a Jacob de la aparente muerte de José, que fue destrozado por una bestia, y ven el dolor de su padre, entonces los hermanos se apartan de Judá, y Judá se aparta de ellos y va y se casa con una hija de un cananeo, dice la palabra, que se traduce también como un comerciante. Judá tiene unos hijos con esa mujer, luego enviuda, y aquí encontramos el episodio con Tamar, la nuera de él. Es importante que la Torá, en medio de este contexto, narrando sobre lo de José, nos meta este pasaje de Judá y Tamar, que más adelante vamos a ver. Luego José es vendido en Egipto, lo compra Potifar, quien lo coloca como mayordomo en su casa, y al ver que todo lo que hace prospera en las manos de José, le da autoridad sobre toda su casa. Luego José es expuesto a la tentación, a la seducción de la esposa de Potifar, y por no sucumbir a eso es echado a la cárcel, y en la cárcel se encuentra con el copero y el panadero del faraón, quienes les interpreta los sueños, y se cumplen esos sueños como José los interpretó. Entonces el Zohar en esta ocasión nos viene a hablar sobre el pasaje de Bereshit 31:1 de Génesis, donde dice: y Jacob habitó, 31:1, y Jacob habitó en la tierra en que su padre permaneció, en la tierra de Canaán. Nos viene a decir el Zohar que, primero, habla sobre la inclinación al mal y la inclinación al bien, el Yeser Harat y el Yeser Hatov. Que este Yeser Harat, la inclinación al mal, se adhiere a nosotros desde el momento en que nacemos, influenciándonos, sembrándonos malos pensamientos, la lógica, una lógica no ideal, no buena, y solamente el Yeser Hatov, la inclinación al bien, viene hacia nosotros cuando, en el caso del hombre, cumple 13 años, la mujer 12 años. Y el hombre tiene que, durante su vida,
saber manejar este libre albedrío que el Señor le ha permitido, o escuchar o obedecer a la inclinación al bien, o escuchar o obedecer a la inclinación al mal. Porque de las consecuencias de esto es lo que viene las causas y efectos. De acuerdo a las decisiones y las acciones que tome, influenciado por una de esas dos fuerzas, van a venir consecuencias a mi vida que me van a afectar. Y cuando el Zohar nos dice, y Jacob habitó, hace referencia también a que el justo, a pesar de que esté en las sendas del Eterno, en esta tierra va a padecer, va a pasar aflicciones. Y en el caso de Jacob, el Midrash nos dice que cuando él quiso descansar de los problemas que había tenido anteriormente, se menciona que el justo, como va a recibir muchas bendiciones, muchas dádivas en el mundo por venir, no les es permitido reposar aquí. Viene a padecer, a pasar trabajo. Entonces, si analizamos lo que nos dice la Torá de la vida de Jacob, Jacob le toca huir de su hermano a causa de aparentemente haberle robado la bendición. Es engañado por Labán, quien le quiso hacer daño, le quiso destruir con todo lo poderoso que era en hechicería, en magia. Luego viene, se enfrenta con Esaú, que lo quiere matar. El ángel de él lo lesiona. Sucede lo de Dina. Y después de esto, cuando él ya quiere descansar, viene la joya, lo de José, que hace que se aparte de la Shejiná por él durante 22 años, hasta que se vuelve a reencontrar con José en Egipto. Entonces, cuando él quiso apacentarse, cuando él quiso reposar, descansar, no se le fue permitido porque el justo viene a corregir muchas situaciones de otras generaciones y a través de ese sufrimiento, ese padecimiento, va refinando su alma y también adquiere bendiciones en el mundo por venir. Es importante, ¿no? Porque la tradición religiosa le enseña lo contrario. Sí. Entre más recta tú te ves, entonces todo me tiene que salir bien. Eso es algo que nos contrasta y aquí empezamos a romper paradigmas, que es lo que hace la inclinación al mal con el análisis, con la lógica, con el razonamiento. Desde que, como decimos, desde que nacemos nos empieza a influenciar y quedamos con esos pensamientos negativos. Entonces, si yo supuestamente estoy haciendo el bien, si estoy cumpliendo mandamientos, si antes era un borrachín, un fornicario, y ya asisto a una comunidad y empiezo a congregarme y a estudiar, todo me tiene que salir perfecto. Si no tenía trabajo y empiezo a ayunar y a orar, entonces eso es rapidito que consigo trabajo, empiezo a conseguir plata, etcétera, etcétera. Y al ver que no sucede así, las personas empiezan a desesperar y dicen, pero ¿cómo? Si antes cuando estaba dándole más importancia a lo secular, mantenía plata para mi vicio, para mis placeres mundanos, y ahora que estoy acá, que estoy diezmando, que estoy sembrando, que estoy haciendo esto, todo me está saliendo mal. ¿Por qué? Entonces, cuando tenemos conciencia de esto, de que primero pueden ser miticún, cosas que he cometido en las otras vidas, la influencia astral, y todavía no he aprendido o no sé cómo corregir eso, y también que el justo le suceden estas cosas para que su alma se vaya elevando, para que vienen estas pruebas, para que se vaya debilitando el cuerpo, sobre todo el ego, que representa el ego, y pueda fortalecerse su alma. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, que el hecho de que estemos en este camino no quiere decir que todo nos va a salir a la perfección. Pero también en Teilín, Salmos 34:21, nos dice que muchas son las aflicciones de los justos y que Hashem los librará de todas ellas. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que vengan a nuestras vidas, el Eterno va a guardar a los justos o le va a dar la salida. Y aún así, aprendemos y miramos la historia que muchos de los cabalistas, los grandes cabalistas sefardíes a través de la historia, murieron jóvenes. Pero los sabios nos enseñan que ellos nacen con una fortaleza en su nechemá que impide que la inclinación al mal los domine, los influya y los haga caer. Entonces el Eterno muchas veces, antes de que sucumban, que caigan a la inclinación al mal, los quita o evita de que tropiecen, cambia la situación, las circunstancias para cuidarlo. A eso hace referencia este salmo.
y cuando el Eterno quiere traer juicio, hemos aprendido que cuando el Eterno quiere traer juicio sobre una generación, sobre una población, y hay justos, quita primero al justo para poder llevar a cabo esto, porque el justo de seguro va a interceder y va a impedir que el Eterno realice eso como lo hizo Moisés con el pueblo en el Sinaí. Entonces, en Coelet, Eclesiastés 4:13 nos habla que mejor es un niño pobre y sabio que un rey viejo y tonto que no sabe cómo cuidar de él, de sí mismo. Esto haciendo referencia a lo que venimos hablando sobre el Yeser Hatá, el Yeser Ató y el Yeser Hará. La inclinación al bien y la inclinación al mal. Entonces, la inclinación al bien es llamado ese niño pobre porque llega a nosotros cuando tenemos los 13 años de edad. En adelante nos empieza a acompañar. Pero esa inclinación al mal que se adhiere desde el momento del nacimiento del hombre es llamado el rey viejo y tonto porque lleva mucho tiempo. Le lleva mucho tiempo de ventaja a la inclinación al bien, influenciando los pensamientos del hombre a tal punto que lo hace creer que forman parte de él y siembra paradigma. Y la cultura, la sociedad, la religión, las costumbres, la misma educación que viene influenciada, al menos acá en Occidente, por el espíritu de Grecia, contribuye a fortalecer toda esa influencia que el Yeser Hará hace en la persona, la inclinación al mal, y lo arraiga. Entonces, se convierte en el gobernante de la persona. Y como está en su campo, está acá en el mundo, en esta área de oscuridad, empieza a dominarlo. Pero es llamado un rey viejo y tonto porque está siempre ligado a la oscuridad. No va a poder crecer porque está ligado a la oscuridad. Y cuando el hombre empieza a hacer acciones que fortalezcan su inclinación al bien, su alma, lo va a poder dominar y controlar. Y es lo mismo que nos dice en Salmo 37:25, he sido joven y ahora soy viejo. Y ese joven, aquí llamado joven, es el mismo niño que es la inclinación al bien. Que aquí el Zohar nos da una perla, que ese joven, ese muchacho, se renueva constantemente como la luna. Ahí entra el Rojode. Es la influencia del mundo astral, si sabemos canalizarla, si celebramos el Rojode, hacemos las bendiciones, las meditaciones, escuchamos el shofar, nos preparamos, hemos hecho la tevilá. Ese niño pobre se convierte en un niño sabio que va a ayudar a fortalecer nuestra alma, nuestra neshemá, para ir creciendo, para poderse conectar con los mundos espirituales, para poder resistir esa influencia, sobre todo en la parte del análisis, del razonamiento, de la inclinación al mal, y poder crecer dentro de nosotros y podernos ayudar a conectarnos con los mundos espirituales. Entonces, esa es la importancia de celebrar el Rosh Hodesh que nos da aquí el Zohar. También menciona a la serpiente, recordando el pasaje de Bereshit 3:2. La serpiente era más astuta. La serpiente equivale también al mismo Yeser Hará, la inclinación al mal. Entonces viene desde la antigüedad, viene desde atrás, influenciando a la humanidad con esos malos pensamientos, con esos malos deseos que vayan en contra de lo que el Eterno ha establecido. Y por eso se le llama el rey viejo y astuto, que en este caso también es la serpiente, que le lleva ventaja a la inclinación al bien. Y por eso, en el mismo Eclesiastés, en Coelet 9:16, nos dice, la sabiduría del pobre es desperdiciada, es despreciada, y sus palabras no son escuchadas. Ya sabemos quién es el pobre, ¿no? En este contexto, el pobre es la inclinación al bien, el Yeser Hará, Yeser Ható, perdón. Entonces, esta inclinación al bien, que aquí en Coelet se personifica como la sabiduría del pobre, el hombre, por estar influenciado durante tantos años, durante tanto tiempo y alimentado por lo secular en lo social, desecha la sabiduría del pobre, el consejo, la guía, la orientación que
da la inclinación al bien y no lo escucha, porque otro había llegado antes que él y le tiene ventaja. Entonces se compara esto ante un juez que escucha a la contraparte antes de que llegue quien defienda al acusado. Y la Torá nos enseña que en boca de dos o más testigos se debe solucionar ¿qué? Cualquier asunto, cualquier situación. Pero entonces el yeser ha llegado antes y expone su asunto. Primero, influencia al hombre para engañarlo. Y por eso es difícil, sin la ayuda de la Torá, sin la ayuda del Zohar, de la meditación, el cumplimiento de los bisbos, que nosotros podamos salir de ese dominio, que al final es el ego. Entonces continúa diciendo el Zohar, y Jacob habitó en la tierra en que permaneció su padre, Bereshit 37:1. Entonces este permaneció, lo conjugan con el verbo pereció, que en hebreo es megurei, que se traduce como terror, magor en hebreo. El terror que tenía Isaac, el padre, a todos los lados, la ansiedad y los temores que tuvo en sus días. Entonces este pánico, este miedo que tuvo Isaac, que representa la columna izquierda, representa el rigor, en la tierra de Canaán, cuando se conecta, representa Nubba, que viene siendo la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí el Zohar? Que Jacob se conectó, permaneció, se estableció en esa tierra, en el lado del rigor. Pero Jacob, como vino siendo la perfección de los tres patriarcas, equilibró el gesed, la bondad de Abraham, con el rigor de Isaac, y lo equilibró en la columna del centro. Pero él estuvo influenciado por esa columna izquierda, la tierra de Canaán, donde permaneció. Jacob y Joseph vienen siendo lo que son Abraham y Isaac, idénticos, se parecían mucho. Por eso Jacob lo prefiere entre todos los hijos. Y el Zohar nos da muchas explicaciones sobre la comparación, al igual que el Midrash de esta parashá, sobre las similitudes de lo que tuvieron que vivir tanto Jacob como Joseph. Primero, nacieron de madres estériles, fueron odiados por sus hermanos. Esaú lo odiaba y quería matarlo, los hermanos también lo aborrecieron y querían odiarlo. Vivieron en el extranjero, es más, sus mujeres y sus hijos lo hicieron en el extranjero, fuera de la tierra de Eres Israel, pero al final prevalecieron. Y nos cuenta el Zohar y el Midrashim que mirar a Jacob era mirar a Joseph, era el espejo, lo mismo que pasaba con Abraham y con Isaac. Entonces, además de eso, Joseph reunía las virtudes de todas las tribus prácticamente. Tenía la grandeza, la nobleza de Judá, la realeza, podía profetizar como Leví, tenía la sabiduría de Isahar. Entonces, él se compenetró mucho con ellos. Además, era el hijo de su amada, de Rachel, su mujer, la preferida, la esposa preferida de él. Y le enseña los secretos de la Torá, le enseña los mandamientos, los mitzvot, él se los compartía a sus hermanos, pero los secretos del reino de los cielos se los guardaba para él, no se los enseñaba. Lo mismo que hacía Isaac con Jacob. Acontece el suceso de la túnica, los sueños, pero aquí la Torá viene hablándonos en el 37:2 de Bereshit. Estas son las generaciones de Jacob y comienza mencionando a Joseph. ¿Por qué no menciona la Torá a Rubén, que era el primogénito, a Simeón o a Leví, a los otros? Precisamente por todo lo que hemos venido hablando anteriormente. Pero ya el Zohar nos da más luz diciéndonos que Jacob, que representa el sol, Tiferet, que es
que en este caso representa a Nubba, y comienza a producir, comienza a fecundar. Es decir, en Yosef, Jacob empieza a multiplicarse, empieza a fecundar. Porque el Sor, que Serampín, se une con la luna, que es el principio femenino, y solo a partir de ese grado comienza a fructificar. Pero cuando ese grado se convierte en justo, es decir, Yesod. Entonces, Yesod viene siendo el canal, el embudo por el cual la bendición, la influencia cae a Nubba, que es la tierra que es Malhut, y comienza a fructificar, a dar generaciones. Antes no, antes de que alcance ese grado de justo, esa madurez, esa elevación, no puede fructificar. Y yo sé por eso también es llamado el guardián del pacto, el Sadi, el justo, Yesod, por todas las pruebas que vivió, y sobre todo, estudiar estos pasajes nos ayudan a controlar y a dominar esa inclinación sexual a la autosatisfacción, porque José fue el que pudo vencer eso. Pasó esas pruebas y pudo vencer eso con la esposa de Potifar. También el Zohar nos viene a enseñar la importancia de que el padre debe saber canalizar el amor hacia los hijos. Pues no demostrar una preferencia, porque eso a la larga precipitó el exilio de Israel, precipitó el odio de los hermanos hacia Yosef. Entonces los padres tienen que saber orientar y canalizar toda esa situación. Entonces nos dice el Zohar en este pasaje: y ahora Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y le hizo una camisa a raya, la famosa túnica de colores, que representaba autoridad, representaba la primogenitura. Pero eso conllevó a que los hermanos, además de los sueños que vamos a hablar más adelante, de los sueños que tuvo José y los informes que le daba a su padre, aparentemente con buenas intenciones, precipitaron a que los hermanos lo odiaran, pero todo esto era controlado y guiado por el Eterno. Al Eterno no se le escapa nada, y por eso vuelve el pasaje: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará. Porque si se cumplen esos sueños antes de que José baje a Egipto, que tenía el poder para dominar a los egipcios, Israel no hubiera salido de la esclavitud. Pero José, como tenía el poder para dominar a Egipto, a través de todas estas circunstancias llegó primero allá para abonar el terreno. Primero, poderlo salvar, y segundo, sobreponerse a esa influencia que iba a tener los egipcios sobre Israel. Y entramos luego a una parte muy, muy importante que nos da el Zohar en esta parashá. Está en Bereshit 37:5, dice: y José soñó un sueño. Entonces viene a ilustrarnos sobre la importancia de los sueños. Primero nos dice que los sueños es una forma de revelación divina. En la Torá, en muchos pasajes, el Señor le habla a sus profetas en sueños, y hace la excepción de Moisés, ¿no? Moshe, dice: a Moshe sí le hablo cara a cara. Cuando hace la exhortación con Miriam y Aarón, porque ellos juzgaron a Moshe de mala forma, hablando contra el Señor. Entonces el Señor hace la claridad, el Eterno hace la claridad de que no hay profeta como Moshe, a quien le habla claramente. A los demás le hablará en sueños, en visiones, pero él le habla claramente. El sueño es una forma de revelación divina que está por debajo de la profecía y por debajo de la visión. Y esta visión incluye las meditaciones que realizamos con las letras. Entonces, en esa jerarquía está el sueño, están las visiones y está la profecía como tal. Nos enseña el Zohar también que el sueño siempre va a tener una mezcla de verdad con mentira. Es por eso que ya dijo: si este sueño es verdad, entonces será mi Dios. El de la escalera, cuando tiene el sueño de la escalera. Entonces, un sueño
no se va a cumplir 100%. Esto lo aprendemos estudiando los sueños de Joseph. ¿Por qué? Porque él dijo: el sol y la luna se inclinaban junto con las estrellas ante mí. Y la luna, en una primera interpretación, representa ¿a quién? A la madre. Pero la madre para esa época ya había ¿qué? Fallecido. Entonces, por esa parte no se cumplió. Pero luego los sabios dicen que representaba era Vilna, quien fue la que lo terminó de criar. O sea, hizo las veces de madre y se convirtió en la esposa principal de Jacob. También, por más que tarde un sueño, después que sea interpretado, se va a cumplir. ¿Cuánto se demoró en cumplir el sueño de Joseph? 22 años. Y a veces nosotros oramos, nos dan, cuando estábamos allá en el otro campamento, una palabra y queríamos que cumpliera ya. O la gente corría a precipitarla supuestamente. Entonces, toma su tiempo, y sabemos que en los justos, lo que aprendíamos en la parashá anterior, el Señor se deleita ¿en qué? En las oraciones, en el clamor del justo, en las tefilas, son un manjar para Él. Entonces, si Él coge y nos concede lo que le pedimos inmediatamente, el justo, como ya obtuvo eso, ya va a dejar de orar por eso. En el caso de las matriarcas y los patriarcas que les tocó realizar tefilá por muchos años para que se les cumpliera eso. También nos enseña la importancia de contar los sueños a las personas indicadas. Esto ya lo hemos venido hablando en diferentes parashot. ¿Por qué? Porque la interpretación está por encima del sueño, del mismo sueño. Aunque un sueño que no se interpreta, o que la misma persona que lo soñó no se acuerda de él, es como una carta que no ha sido ¿qué? Leída. No vamos a conocer su contenido. Pero una vez el sueño lo manifestamos y se le da la interpretación, está por encima del mismo sueño, porque el sueño viene siendo mental, como el pensamiento. Pero una vez se da la interpretación, ya es la palabra, y la palabra ya es acción. Pues dependiendo de cómo se interpreta el sueño, así mismo se va a cumplir. Por eso la importancia de no contarle los sueños a todas las personas, a todo mundo. Y si lo vamos a hacer, tenemos dudas, hacerlo a una persona que tenga un nivel espiritual mucho mayor que nosotros, que tenga mayor conocimiento, mayor revelación. Y nos aconsejan que la persona diga: la interpretación pertenece ¿a quién? Al Eterno, como decía José. El sueño, la interpretación del sueño pertenece al Eterno. Entonces, y esto también se puede aplicar a los planes, a los proyectos. Nosotros sabemos que está la envidia, los celos, y eso nos trae también malas energías que lo pueden truncar. Entonces, nuestros planes, nuestros proyectos, no hay que contárselos a todo el mundo. Me voy a casar, voy a comprar una casa, un carro, voy a viajar, me va a salir este trabajo, tengo una entrevista, Señor lo permita, voy a quedar de gerente, y el otro que está buscando ese puesto por muchos años te influencia con esa mala energía. Entonces, importante eso. Nos enseña el Zohar que el encargado de los sueños, de supervisarlos, es el ángel Gabriel, ¿no? El malaj Gabriel, que se encarga de eso. Y por tanto, hay que tener cuidado con las interpretaciones, porque todo sueño va a tener parte de verdad y parte de falsedad. No hay que creerlo 100%, y siempre darle una interpretación positiva, no de desgracia, de fatalismo. Por más feo, aterrador que parezca el sueño, hay que darle una interpretación positiva para que así mismo se reciba. Luego entramos a la porción de Judá. Judá es el príncipe de donde proceden los reyes, ¿no? Es la tribu, una de las tribus importantes. Aunque todas las tribus son importantes, esta sobresale junto con la de Joseph. Por eso más adelante en la historia del pueblo de Israel vemos cómo el pueblo se divide en Judá, en Judea, a la cabeza, y Efraín, que viene siendo José a través de sus hijos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, estas dos tribus, las dos cabezas, aquí chocan. A raíz de lo que aconteció con la venta de José y que su padre Jacob entra en ese
luto tremendo y dolor tremendo que nos cuenta el Zohar y el Midrash, que la Shejina se apartó de él, porque donde hay la tristeza, no está el Creador, no está la bendición. Se apartó de él. Entonces los hermanos le recriminaron. O sea, así como les dio ese consejo de que lo vendieran, y ellos lo siguieron, si les hubiera dado otro consejo, ellos también lo hubieran seguido. Entonces, como no pudieron rescatar a José, la cogieron contra Judá, y Judá se aparta. O sea, en este contexto donde se aparta Judá, tiene 3 hijos, que son Onán y el menor Shelah. Y aquí, en este contexto, el Zohar empieza a enseñarnos por qué mueren los hijos de Judá y todo lo que el Eterno estaba orquestando a través de Tamar para que viniera la descendencia del Mashiach. Entonces, en Bereshit 38:21, Judá le dice a Onán, su hijo, ve a la esposa de tu hermano y levanta la descendencia para cumplir el mandamiento del levirato. ¿Por qué? Porque había muerto sin tener hijos. ¿Pero por qué había muerto sin tener hijos? Porque él era malvado. Hizo lo malo delante del Eterno. Nos cuenta el Midrash que como Tamar era hermosa, dice el Midrash que Tamar era la hija de Shem, era hermosa, era modesta, era una sadiquín. Entonces, él, porque no perdiera su belleza después del embarazo, vertía en el piso. Y el mismo Zohar nos enseña que uno de los mayores pecados que trae mayor cortocircuito que realiza el hombre es derramar su semen, derramar su fuente. Y esto aplica tanto para la mujer, ¿no? Tanto para el hombre como para la mujer. Y sobre todo con la masturbación, la autosatisfacción. Entonces este hombre hacía eso por no tener descendencia, violando el primer mandamiento, el que encontramos en la Torah, que es fructificados y multiplicados. Y el Señor no le agradó eso y le causa la muerte. Luego, Judá, quien era el que había heredado esa mitzvah, le dice, ve y levanta la descendencia a tu hermano. ¿Por qué? Porque el Zohar nos enseña que el que muere sin tener descendencia, sin tener hijos, sin tener semilla aquí, le toca volver. Tiene que reencarnar, pero entre más rápido se realice eso, más pronto lo va a realizar. El hombre vino aquí a estudiar Torah, pero también a perpetuar la raza, a perpetuar la humanidad, porque entre más almas hagamos descender, entre más Neshama, que se asemejan a velas que vienen aquí a iluminar esta oscuridad, más rápido esto va a poder cambiar. Esta es la oscuridad, estamos en Malhú, el mundo del caos, y las almas se representan como luces, como velas, como lámparas. Entonces, entre más los hombres se multipliquen y lo hagan de forma correcta, cumpliendo los preceptos, que hagan bajar almas nuevas o almas de Sadiquín para que vengan e iluminen esta tierra, entonces más rápido se va a poder revertir el caos que se causó con Adán Harishon. Pero cuando el hombre se niega a hacer eso, está impidiendo que la humanidad se redima a través de hacer descender almas. ¿Listo? Y Onán no quiso hacer eso porque la descendencia que naciera iba a ser como si fuera de su hermano, entonces no lo quiso hacer y también vertía en tierra, y el Eterno también lo corta, se lo lleva. Y el Zohar, para ilustrarnos esto, empieza a tomar unos pasajes de la Torá en Teilín. En Salmos 127:2 nos dice, es vano que te levantes temprano para que comas el pan de la tristeza, porque verdaderamente a su amado le da tranquilidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Es vano que te levantes. El hombre que está solo, sin esposa, que no se ha casado, trabaja, pero como no tiene fruto, no tiene simiente, no tiene peso, está incompleto y su trabajo va a ser en vano, por más que se esfuerce. Entonces, el hombre que tiene hijos, que tiene su hogar conformado, come el pan con alegría. Pero ese hombre que está solo, que no se ha casado, que no tiene esposa, que no tiene hijos, come el pan de la tristeza.
porque no va a estar tranquilo, porque la esposa es como un chava para el esposo, es como un descanso, un apoyo, un reposo. Entonces, no va a tener tranquilidad, más el hombre que sí tiene a su esposa, que tiene hijos, va a tener tranquilidad. Y es lo mismo que hace referencia, tremendo, en Eclesiastés Coelet 4:8, hay uno solo sin acompañamiento. Se refiere al hombre que está solo en este mundo y que no tiene esposa, y por ende tampoco tiene hijos. Entonces, en Coelet 4:9 nos dice, son mejores, dos son mejores que uno porque tienen una buena recompensa por su trabajo. Cuando se refiere a esos dos está hablando de la pareja, el hombre y la mujer que han levantado descendencia, han hecho su trabajo espiritual, han tenido descendencia y esa recompensa es mejor que la recompensa de uno. Han podido engendrar hijos y reciben esta recompensa en este mundo y en el mundo por venir. Y esto también hace referencia a las personas que no pueden tener hijos por X o Y motivo, que se han esforzado, que han hecho sedacá, que aplican la mitzvah de hospedar, como aprendemos en el pasaje de la Tsunamita, que por haber hospedado al profeta, recibe la bendición de su hijo. Intentan muchas de estas perlas que la Torah nos enseña y no tienen hijos. Si al final deciden adoptar, les es contado como si fuera un propio hijo. Y lo pueden. Y ese hijo tiene que tomar esos padres que lo adoptan como si fueran sus padres físicos, biológicos. Entonces eso se le cuenta como esa mitzvah, como si fueran engendrados hijos aquí en la tierra. Pero, ¿qué día con unos hermanos teníamos un debate sobre esta tendencia que hay de la ideología de género y lo que está pasando aquí en Colombia y en muchos países de que quieren adoptar hijos, estas parejas? Entonces la Torah es clara. Si yo puedo tener hijos y me niego, estoy yéndome en contra de los principios del Eterno. Entonces, conocemos casos de mujeres que tienen esta inclinación sexual y que en vez de ponerse a adoptar hijos y criarlo entre dos mujeres, buscan un hombre y tienen su hijo y lo crían. Lógico, lo crían sin esposo porque son dos mujeres, que no es lo correcto, pero al menos con respecto a este mandamiento están cumpliendo. O viceversa, hombres que tienen su inclinación, tienen hijos con una mujer y lo crían, pero no se ponen a buscar hijos ajenos para criar. Es más, es que la adopción inicialmente es para los que no pueden tener hijos o el que tiene la capacidad económica y adopta un huérfano, sobre todo familiar, y lo adopta y lo cría, pero pudiendo tenerlo, no teniendo impedimentos físicos para tenerlo y negarse, está yendo contra los principios y lo que ha establecido el Eterno. Y eso conlleva el deterioro de nuestra sociedad, porque detrás de eso vienen muchos problemas. Y ahí es donde la serpiente, el rey viejo y tonto, lleva ventaja, porque siembra esos paradigmas. Y todos los que nos vamos en contra de los paradigmas que han establecido la sociedad, el mundo, el espíritu de Grecia, Sofía, la filosofía, somos tildados de locos o somos perseguidos. Somos perseguidos siempre a través de la historia. Los que van en contra del sistema son perseguidos. Donde quiera que usted esté, en el trabajo, en la academia, en la sociedad, siempre va a ser visto diferente. Pero es precisamente por eso. Porque los pensamientos del Eterno son diferentes ¿a qué? A los del hombre. Y cuando nosotros no tenemos igualdad de forma, nuestros pensamientos, nuestra vasija no está acorde para recibir la luz del Eterno, vamos a estar influenciados por la oscuridad. Entonces, esto es lo que tenemos en esta parashá de Vayeshet, que nos trae el Zohar el día de hoy. La influencia que tiene el Yeser Hará, la inclinación al mal desde el momento en que nacemos.
y todo lo que influye hasta que viene el Yeser Atov para ayudarnos, cómo nosotros tenemos que esforzarnos, levantarnos. El Zohar habla de golpear el cuerpo, pero no podemos tomarlo físicamente, ¿no? No de irnos a flagelar, de hacer penitencia físicamente, sino ese cuerpo es una metáfora para hablar del ego, que es donde se apoya la inclinación al mal, el Yeser Hara, el ayunar, el contenernos de hablar cosas vanas, el abstenernos de cumplir nuestros deseos, el levantarnos de madrugada, el vigilar, estudiando el Zohar, la Torá, el meditar, todo eso es violentar nuestro cuerpo. Y lo que va a hacer es que nuestra alma se fortalezca y la influencia de la inclinación al bien, el Yeser Atov, pueda hacer su trabajo y contrarrestar a la inclinación al mal, que se convierta en nuestro sirviente, nuestro aliado, nuestro parcero. También nos viene a hablar sobre la vida de Yosef y cómo viene siendo el guardián del pacto, y en los mundos astrales cómo se conecta con Tiferet, que es el Padre, para poder hacer descender aquí a la tierra, a Malhut, las bendiciones, para que nosotros podamos, adheridos a Él, a lo que representa, poder sobreponernos y elevarnos a ese nivel acá, desde Malhut hasta Yesod. Y sobre la ley del levirato y el derramamiento del semen, lo de los sueños, es importante tenerlo en cuenta. Un aporte. Este día estaba estudiando, leyendo, una de las razones por las cuales Jacob sufrió por la ausencia ¿De Joseph? Él está haciendo su corrección allí también, porque cuando él se fue de la casa de los papás, ni una carta no para mandarle a los papás, yo estoy bien por acá, no sé, lo tiró al abandono. Medida por medida. Medida por medida. Entonces, así como lo hizo con los papás, ahorita ya a experimentar de paz lo que se siente la ausencia de un hijo. Sí, es importante. Sí. El Zohar hace claridad en todos esos aspectos, sino que pues el tiempo no nos da, ¿no? Claro. No nos da. A todos, absolutamente a todos, a Judá, a Yosef, a Jacob, a todos el mismo Rubén, a todos se les cobró medida por medida. El Yosef le dice, lleva malos informes al papá, están comiendo de un cabrito, parte de un cabrito vivo, aún están comiendo sus partes. Entonces, con un cabrito lo mataron y esa fue la sangre que utilizaron para engañar al padre. Jacob engañó al padre precisamente con las pieles con eso mismo fue engañado. Y Judá, que fue el encargado, echaron la suerte y Judá fue que le tocó ir a donde el padre a decirle, reconoce, esta es la prenda de tu hijo. Esas mismas palabras utilizó Tamar cuando le dijo, reconoce, ¿de quién es este bastón, este sello? Entonces a todos se les pagó medida por medida, pero el Eterno en todas las aflicciones libra al justo. Entonces, esos 22 años que estuvo Jacob sin recibir la honra y compartir con sus hijos favoritos, que era Joseph, fueron los que estuvieron los padres privados de él cuando él vivió con Labán. Pero luego, esos 17 años, Joseph, eso le aconteció a Joseph a los 17 años, que fueron los 17 años que él en realidad vivió en Egipto cuando se reencuentra con Joseph. Entonces, Hashem compensa eso en la vida de Jacob y así mismo en todos. Es muy bonito lo que nos enseña el Zohar, pero también cuando leemos eso y nosotros como que retrocedemos en nuestros actos y dice, pues si todo es medida por medida aquí, ay, Hashem, lo que me espera. Gracias al Eterno que nos ha dado también fórmulas y perlas para poder revertir, suavizar ese rigor, ese Tikkun, que es lo que hizo Jacob al permanecer y habitar en la tierra de Canaán, donde permaneció su padre. Suaviza ese rigor
Lo mismo que hace Binat. Binat está la misma columna que está Geburat, pero el rigor de Binat no es el mismo rigor de Geburat. Es un rigor suave para levantarnos. Entonces, permita a la Shen que todos esos errores que hemos cometido, tanto en vidas anteriores como antes de conocer esto, pueda ser suavizado para que no, no caigamos, no caigamos. Y finalmente, mientras el hombre esté en esta tierra, esté en este cuerpo, puede ser el sadi más elevado, está expuesto a caer, está expuesto a sucumbir. Entonces, no nos es dado la potestad de juzgar a nadie. ¿Me juzgas? Ponte en mis zapatos. Hay un dicho popular. No nos es dado la potestad de juzgar a nadie porque mientras estemos aquí estamos expuestos a caer, a ser influenciados por la inclinación al mal. El Eterno, bendito sea su nombre, guarda a los justos, a los que han decidido adherirse a Él, cambiando las circunstancias para que no vayan a caer, o los quita de este mundo para que permanezcan en ese nivel de santidad. Así que no podemos dormirnos, no podemos bajar la guardia, porque siempre la inclinación del mal va a estar ahí. Es algo que nos va a acompañar hasta nuestra muerte. Entonces, el hecho de que ya domino las letras, que medito, que leo, que conozco los nombres, voy a querer infalible. Vamos a estar expuestos. Y a mayor sea nuestro nivel espiritual, nuestro conocimiento, van a venir mayores pruebas. Lo que le sucumbió a David, lo que le sucedió a David, por querer estar en la mitad. Yo quiero que mi nombre esté ahí. Que se diga el Dios de, no solamente el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, sino también de David. Y le vino su prueba y no la superó. ¿Por qué? Porque yo hice los salmos, hice los teilín, sí, pero no has pasado las pruebas que ellos pasaron. Entonces, listo. Bueno, hasta aquí, Shabbat Shalom. Estén bien.